Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy, que es la sesión final de este curso, 2024-2025. Vamos a intentar hacer una síntesis lo más ajustada posible, pero con el mayor contenido de todo lo que hemos ido haciendo en estos 9 meses, porque hemos estado 9 meses de práctica. Y introducir también, como estábamos comentando antes de empezar la grabación de la sesión, un contexto nuevo, ¿no? Que siempre ha estado ahí latente, pero vamos a hacerlo hoy más aparente, ¿no? Más visual y sobre todo eh, más compartido, ¿no? Y es la realidad del ser humano como energía, no solamente como una forma visible, ¿eh? Sino también como algo o una forma de existir que, aunque invisible a los ojos, existe en el interior de nosotros mismos como partículas elementales y además es el sustento o el soporte de lo que vemos o de lo que somos, ¿no? La gran ventaja que hemos tenido a la hora de hablar del ser humano, de las repercusiones que tiene las partículas elementales y la física moderna que estudia lo que es la realidad como ser humano y la realidad externa, eh, las grandes sinergias que se están creando entre lo que es la física moderna y la espiritualidad nos ayudan mucho a la hora de visualizar o intentar comprender cuál es esta realidad invisible que subyace dentro de nosotros, que está latente y además es el soporte del que somos, ¿vale? Entonces, eh, en primer lugar, vamos a hablar de lo que son las partículas elementales. O sea, decir, ¿qué es la materia en sí? ¿Qué es la energía en sí? Vamos a hablar empezando de la materia porque es un poco lo que nosotros podemos visualizar y teniendo en cuenta esa fórmula magistral que nos propuso Einstein de que en realidad simplemente la materia es una energía que en un estado puntual se convierte en una forma que podemos ver, ¿vale? Partiendo de eso. Pero en realidad todo es lo mismo. Entonces, la materia, o sea, cuando estudiamos las partículas elementales de la materia, los átomos, ¿qué es lo que constituye todo lo que somos? Todas las células, los órganos, los tejidos, todas las moléculas que nos constituyen, que nos soportan como seres humanos, ¿vale? Están formados por unas partículas elementales. Estas partículas elementales, los átomos, tienen una parte central, una parte interior que se llama el núcleo, y una parte periférica que son los electrones, ¿vale? ¿Qué importancia tiene eso? La importancia que tiene esto es que el núcleo, para hacer una analogía de comparación, sería como en un campo de fútbol, un punto que estaría en el centro del campo de fútbol, ¿vale? Eso sería el núcleo, con el protón y el neutrón. Y el electrón, que es la capa negativa, la capa energética que está girando y vibrando alrededor del núcleo del átomo, estaría en la entrada del campo de fútbol. Haceros la analogía en comparación. ¿Y qué existe entre el electrón y el núcleo? Vacío, vacío. Pero no es un vacío carente de energía, al revés, es un vacío de infinita potencialidad, ¿vale? Entonces, el ser humano, si nos damos cuenta, estamos formados por átomos que hacen moléculas, que generan células, órganos y tejidos. Y en realidad lo que se dice es que eso representa solamente, o sea, lo que nosotros podemos visualizar como forma es el 5% de lo que somos. El 95% de lo que somos es espacio vacío, es potencialidad, es energía. Es lo que antiguamente se llamaba el éter, ¿vale? Y ya hablaremos de eso. Pero en realidad el éter es una energía que está dentro de nosotros y que estimula la actividad energética de todos los átomos. Simplemente haceros un breve
una breve introducción a darnos cuenta que nuestra forma, que nosotros consideramos tan sólida, en realidad está vacía. Es espacio vacío, pero ese vacío no quiere decir nada, quiere decir que tiene un infinito potencial de energía. ¿Vale? Y luego, otra cosa importante que tenemos que darnos cuenta es que eh, ¿cómo funcionan, cómo funcionan esas partículas atómicas? ¿Cómo funcionan las partículas elementales que nos constituyen? Pues hay cuatro o cinco fenómenos fundamentales que rigen el funcionamiento de esas partículas. Las vamos simplemente a nombrar, pero tienen una influencia muy importante ¿en qué? En darnos cuenta de nuestro infinito potencial. Todo eso que os estoy comentando, lo que quiero haceros es una introducción a que eso que somos, esa energía que somos, tiene una capacidad infinita de transformación. Es decir, que la confianza que podemos depositar en lo que somos no es algo que por fe o por intuición existe, sino que hoy en día afortunadamente ya está demostrado. ¿Vale? Entonces, fijaros lo que hacen las partículas que nos constituyen. Primero, pueden comportarse como masa, como partícula o como onda. Es decir, en realidad el ser humano podría ser una realidad holográfica, que eso está muy de moda. Es eso de los hologramas, ¿no? Igual aparece que desaparecen, están y no están. Bueno, pues eso es como realmente funcionan las partículas que nos constituyen. Luego, las partículas no están localizadas, es decir, pueden estar en un momento o en otro momento, ¿vale? En cualquier espacio, en cualquier lugar del espacio-tiempo, ¿vale? Tercero, las partículas tienen una capacidad de atravesar, de expandirse, ¿vale? Lo que llamamos efecto túnel. Pueden pasar por infinitas barreras. Quiere decir que la capacidad de expansión de las propias partículas elementales no tiene límite ni frontera. Y luego, otra cosa muy importante. Las partículas que se generan juntas siempre están entrelazadas, el entrelazamiento. Por eso de ahí muchas experiencias de telepatía, muchas experiencias de conexión, el típico ejemplo de los gemelos vitelinos, que están unos en un lado y otros en otro, y existe una conexión sin verse, aunque estén a miles de kilómetros de distancia. Creo que lo habéis escuchado. Pero eso se ha demostrado científicamente que dos partículas elementales que se separan, dos electrones, mantienen la conexión aunque estén a miles de kilómetros. ¿Eh? ¿Vale? Y luego hay otra cosa muy interesante, que es lo que se llama el efecto. ¿Qué quiere decir? Que el- la realidad de las partículas, de lo que somos, es infinito potencial. Potencial de expresión, ¿eh? Que cuando aparece el observador, toman la forma de la realidad partícula. Es decir, lo que somos es siempre energía fluyente en movimiento. Y cuando aparece el observador, entonces se genera una realidad de partícula. No sé si consigo explicarme. Es que esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque eso a la hora de la meditación y de las posibilidades y las potencialidades de la meditación y de la intención y del trabajo energético, sea cual sea, encuentra un sustento científico que antes simplemente se hacía por tradición o por fe. ¿Entendéis? No sé si he conseguido. Sí. ¿Os repito las propiedades? Sí. A ver, lo que tenéis que quedaros es que en realidad lo que existe en el mundo, la energía, no es en sí algo determinado, sino es un potencial de expresión. O sea, la realidad se cosifica o se objetiva cuando existe un observador que la está expresando. ¿Vale? Es decir, existe lo observado y el observador. ¿Qué es el observador? El observador es un proceso de energía que está ampliando su expresión. Y entonces, al interaccionar con un campo unificado, tanto el observador como lo observado tienen una forma de manifestarse. ¿Mm? Con la salvedad o la importancia de que en realidad todo es posible, que es donde quiero llegar. Es decir, en realidad
lo que existe, la energía, es un campo de infinitas posibilidades, de probabilidades de existir, que cuando están enfocados por un observador, entonces generan una realidad uniforme. ¿Vale? Yo sé que es complejo. Simplemente, conforme lo vayáis escuchando, os vais a familiarizar, porque a mí al principio esto me parecía chino y ahora me parece ya de lo más normal, ¿no? Y no solamente que me parece de lo más normal, sino que además soporta esa realidad muy importante, que es la intención. Es decir, la intención, la actitud del observador modifica lo observado. A ver, esto parece que es una tontería, pero esto es espectacular. En realidad, esto es espectacular. ¿Por qué? Porque el ser humano, en realidad, es un movimiento, un proceso de energía unificado en un campo infinito de posibilidades de energía. Lo que quiere decir que al final todo es posible. Todo tiene un potencial de existir. ¿De quién depende esa forma de existir? Del observador. Al final de nosotros mismos. Esto no es magia, ¿eh? Esto no es nada que no me he inventado yo. Lo he aprendido como todos. ¿Que me sorprende y me genera mucha satisfacción? Sí, porque al final es como decir, ostras, todo aquello que yo intuía en la meditación, la intención, que hablábamos de ¿os acordáis? De la motivación, de la intención, de no sé qué, tiene un sustrato. Claro, y yo, como científico, como occidental, pues cada vez que encuentro un soporte, no es que realmente, lo que pasa es que digo, como siempre, lo que hace la ciencia es constatar lo que ya sabíamos, ¿no? Esa información, y ahora voy a hablaros de lo siguiente, que en realidad todo lo que compartimos es energía y es información. La información es vital. Estaba escuchando a esta profesora. ¿Vosotros sabéis cuánta información existe en una molécula del ADN de una célula? O sea, en el ADN, en una molécula de ADN, que sabéis el ADN lo que es la carga genética que llevamos. Pues bueno, la información, esto lo dice la física, la profesora, no que lo diga yo, la información que existe en una célula, una molécula de ADN, es como si escribiéramos 600 libros con cada libro 1000 páginas. Esa es la información, la inteligencia de información que tiene una molécula de ADN. ¿Esto es decir, quiere decir que el universo es un universo de información creativa y consciente. Es decir, lo que siempre se ha hablado, la inteligencia del universo, la inteligencia del ser humano. Los propios científicos, cuando penetran en el estudio del cuerpo, solo descubren inteligencia. Hay una inteligencia innata. O sea, para que nosotros estemos aquí ahora en este momento escuchándonos, ¿sabéis cuántos miles de millones de procesos biológicos, neurofisiológicos y bioquímicos se están produciendo para que yo pueda hablar, vosotros me escuchéis y podamos comunicarnos? Es que son infinitos. Entonces, esto simplemente lo que quiero es poneros en contexto. No quiero dar aquí ningún tipo, porque no soy una persona especialista en este campo. Pero me sirve mucho de soporte para hablaros de dos cosas muy importantes. Uno, que somos energía, que tenemos un potencial inmenso, posiblemente ilimitado, y que la expresión de ese potencial depende del observador, de nosotros, de la intención, de la actitud. ¿Vale? Y a partir de ahí se abre todo ese mundo. ¿Cómo podemos desarrollar el observador? ¿Cómo puede crecer el observador para generar toda su potencialidad? Y entonces empezamos con la práctica meditativa. ¿Qué es la meditación? ¿Qué es la práctica meditativa? El cultivo de la atención. Porque donde enfocamos la atención, estamos poniendo todo el umbral de energía para poder conocer el mundo, conocernos a nosotros mismos y poder transformarlo, cambiarlo o fluir con él. Porque si no estamos atentos, estamos fuera de la realidad. Y si estamos fuera de la realidad, estamos fuera de la vida. ¿Entendéis la conexión? Es muy importante darnos cuenta de todo esto. Entonces,
La práctica meditativa comienza con un entrenamiento de la atención. ¿Y por qué? Porque como de momento estamos bastante fuera de esta información, es decir, somos ajenos a muchas de nuestras potencialidades, de nuestras posibilidades, como decían los orientales, estamos durmiendo. O sea, estamos en estado de vigilia, pero estamos durmiendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Despertar. Despertar a lo que somos. O sea, por eso muchas veces, cuando decimos despertar a lo que somos, empezamos a buscar fuera. No, no, no. Si es que lo que somos ya está. Esa energía está en cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es despertar a nuestro autoconocimiento. Porque en realidad el mejor maestro somos nosotros mismos. El maestro interior es el que nos va a enseñar. Entonces, lo único que pasa es que tenemos que educar la atención. Porque si tenemos esta atención tan dispersa, tan distraída, pues entonces va a pasar la vida y todo nuestro potencial pues, se va a desperdiciar. Pues nuestra práctica meditativa va enfocada a dar en, primero, conocernos mejor, darnos cuenta de lo que somos, porque a partir de ese conocimiento vamos a expandir nuestro potencial y nuestras posibilidades y como connotación secundaria en nuestra vida real de partículas que nos vemos, vamos a generar algo muy importante, que es autocuidado. ¿Y autocuidado qué es? Salud, bienestar, armonía entre el cuerpo y la mente, lo que es la medicina, la salud y la medicina cuerpo-mente, que encuentra una profunda conexión con nuestra parte elemental, esencial, que podemos llamar espiritual, trascendente, cuántica o como se quiera. En realidad es lo que no vemos, pero está en nosotros y es la inteligencia que se expresa en nuestra realidad. ¿Vale? Entonces, todo eso lo hacemos con la práctica, cultivando ¿qué? La atención. Y entonces voy a resumir y luego voy a desarrollar muy poquito cuáles son, como decíamos, lo que hemos hablado en este curso. ¿Cuáles son los 4 pilares que nos permiten desarrollar ese estado de salud, de bienestar, de armonía y de conexión? ¿Cuáles eran? Primero era la atención, porque la atención es la base de todo. ¿De acuerdo? El segundo, ¿cuál era? La respiración. ¿Vale? El tercero, ¿cuál era? La presencia. La actitud de presencia, de conciencia. Y la cuarta, ¿cuál era? El amor incondicional, que es lo genuino, ¿no? Lo auténtico, ¿no? ¿Por qué el amor? Porque si estamos hablando de que somos energía conectada, pues todo lo que está conectada es uno. Y todo lo que es uno es amor, es compasión, porque uno no quiere nada malo contra uno, ¿no? ¿Sabes? Cuando es una realidad que nosotros como partícula, como físico, nos cuesta porque nosotros nos vemos separados. Tenemos personalidades diferentes, pero interiormente somos la misma cosa. Estamos constituidos por los mismos elementos. 3/4 partes son moléculas de agua. Todo lo demás, elementos esenciales. Pero es que además, ya está demostrado, porque lo dicen hasta los científicos, que nuestros átomos constituyentes son polvo interestelar. O sea, nosotros, si lo escucháis esta señora, yo, claro, yo qué, te digo. O sea, ¿sabéis que nuestras partículas elementales, nuestros átomos, proceden de la explosión de una supernova? Es decir, aquello que decíamos que somos polvo de estrellas, está demostrado que nuestros propios átomos constituyentes proceden de la explosión de la supernova. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate qué importante. Cuando una supernova explota, es la muerte de una estrella, pero la muerte de una estrella es una creación de vida infinita. Por eso, la muerte para las estrellas es simplemente abrirse a nuevas posibilidades. No puede empezar nada que no termine. Entonces, ¿por qué? Porque el cambio, la transformación es la ley de toda la energía, el cambio continuo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos estos 4 pilares, ¿vale? Atención, respiración, presencia,
lo que es, ¿qué es presencia? La maduración, el florecimiento, el desarrollo del observador. ¿Mm? La atención que madura se le llama el observador, ¿no? ¿Os acordáis, no? Hemos estado en eso. Bien. Vamos con la síntesis. ¿Seguimos? Bien. Entonces, ¿cómo practicábamos la atención? Al principio, bueno, vamos a entrenar la atención, ¿qué me diréis? ¿Y cómo entrenamos la atención? Pues muy fácil, porque si hemos dicho que todo está en nosotros, vamos a empezar por nosotros, a desarrollar atención. ¿Y cómo lo hacemos? De fuera adentro, lo más sencillo. Primero lo obvio, lo que se ve, y luego lo que no se ve. ¿Cómo lo hacemos? ¿La atención a qué? Empieza por qué. Atención al cuerpo. Muy importante. Dentro de atención al cuerpo, ¿cuál era el primer estado de la atención al cuerpo? La propiocepción. Voy a deciros palabras que hemos hablado. La propiocepción, la postura, la expresión. ¿Mm? Muy importante. Todo el tema ahora se habla mucho vamos a hablar de la inteligencia muscular y articular. Por eso la gente está trabajando mucho ahora los músculos, porque dicen que la fuerza muscular tiene una energía especial. Eso no lo sabían. ¿No habéis escuchado eso? ¿Sí? Entonces ahora se entrena mucho la fuerza. Antes era mucho el anaeróbico. Pero, porque la propiocepción habla del autoconocimiento y el autocuidado a través de la atención de la postura, de lo que soporta la postura. Por eso es tan importante la postura. ¿Vale? La postura y la expresión. Por eso hablamos postura corporal y la expresión facial. La sonrisa, la empatía, la apertura. Eso a nivel biológico, pero a nivel psicológico. ¿Qué sucede en el cerebro y en la mente cuando estamos así o cuando estamos así? El funcionamiento del cerebro y de la mente no es lo mismo. Por tanto, ¿qué queremos desarrollar? Queremos desarrollar una apertura, una actitud corporal de crecimiento, de expansión, de empatía, de aumentar la relación. Pues vamos a intentar trabajar esa postura. Una postura erguida, una postura relajada, con estiramiento, sujeta articular y muscularmente, y cuando no pueda ser, buscamos ayuda, ¿eh? Externa e interna, porque esto es importante. A ver, muchas veces esto es como el colegio. Nosotros aprendemos, pero también existen profesores y nosotros tenemos que poner nuestra parte, hacer psicología. Yo muchas veces, la meditación ayuda a nivel psicológico muchísimo, pero hay veces que necesitamos psicoterapeutas, porque nosotros todavía no tenemos la energía ni el entrenamiento suficiente y necesitamos a alguien que nos ayuda y que luego nos reconduzca. Pues a nivel físico pasa lo mismo. O sea, nosotros tenemos lesiones por el tema profesional o porque no hemos tenido conciencia corporal o por lo que sea y tenemos problemas de postura que al final producen lesiones y enfermedades. Y entonces, la propia acepción es darnos cuenta de cómo está nuestro cuerpo y decir, voy a trabajar en él. Y si no lo consigo, no es porque lo hago mal, es porque a lo mejor necesito ayuda. Y luego, cuando encuentre a otra persona, bien sea un profesor de yoga, bien sea un fisioterapeuta, bien sea un masajista o lo que sea, que me ayude a reequilibrar mi energía, luego yo ya por mí mismo, como he aprendido a mantenerlo, sigo solo. ¿Entendéis? Pasa lo mismo en la medicina. Está siempre la historia. Medicina convencional, medicina ortodoxa, medicina ortodoxa. Es que todo vale. Todo lo que cura vale. Entonces, es verdad que cada vez nos damos cuenta de que es importante la actitud, el observador, la intención. Cada vez vamos a darle más importancia, y por eso es mi interés al futuro, la medicina interior, la medicina que salga de tu propia energía, de tu propia intención, de tu propio potencial. Es que esa es tan efectiva, pero que mientras que esta no sea tan eficiente, pues nos tenemos que ayudar con todo lo que cure. Y todo lo que cura es bueno. ¿Eh? Bien. Entonces tenemos, primero, atención al cuerpo, postura, propiocepción. ¿Vale? Lo hacemos cuando hacemos en la práctica meditativa el escáner corporal. Si cada día nosotros, cuando empezamos la práctica meditativa, hacemos un escáner, repasamos el cuerpo en su postura, hacemos dos cosas, tres cosas. Autoconocimiento, autocuidado y otra cosa muy importante, que era concentrar la atención. ¿Por qué? Porque cuando estamos
enfocando la postura, cuando estamos enfocando el cuerpo es puro presente. Entonces, la atención en el cuerpo es la atención en el presente. Y entonces la mente, en vez de irse para aquí y para allá, se concentra, se focaliza. Y entonces crece la atención, crece la energía de la atención. Y si crece la energía de la atención, ¿qué está creciendo interiormente? El observador. ¿Vale? Segundo, propiocepción. Segundo, respiración. ¿Qué es la respiración? Hay gente, yo entiendo que hay gente que esté enamorada de la respiración, pero yo también. A ver, la respiración es el cuerpo, el vehículo, el puente entre el cuerpo y el mente. La respiración te puede llevar a todas partes. ¿Por qué? Porque la respiración es el aliento, es prana, es la energía vital, todas las tradiciones, es prana. Entonces, ser consciente de la respiración, dejarse respirar, conectar, unificarse con la respiración, es el vehículo de la seguridad, primero hacia el autoconocimiento, hacia el bienestar. Es el salvavidas que siempre tienes a tu disposición para reconducirte, para equilibrar. Pero además, hoy en día la ciencia demuestra que hay tres factores fundamentales para el autocuidado, para la salud, para la sanación de la respiración. Uno, obvio y vital. La respiración eficiente, la respiración consciente aumenta la oxigenación. ¿De qué viven las células? De oxígeno. Si el oxígeno es vital. Si tú respiras mal, si tú hiperventilas, tus células no se oxigenan, no se nutren. No puedes estar bien, no puedes tener eficiencia mental, no puedes tener salud corporal. Entonces, fundamental, una respiración eficiente y consciente. ¿Cómo era? ¿Os acordáis? Algo equilibrado. Inspirar 4 segundos, por ejemplo. Eh, una pausa, un segundo. Expirar un poquito más largo, 5 segundos. Una pausa, 2 segundos. La idea es que tú, en una respiración eficiente, estemos en una frecuencia respiratoria de 5 a 6 respiraciones por minuto. Todo lo que excede eso es una hiperventilación. No se produce un intercambio gaseoso eficiente. ¿Entendéis? Entonces, muy importante inspirar 4, por ejemplo. Hay gente que inspira en 3, o sea, técnicas, pero lo que en realidad lo que estamos haciendo es llevar la atención a la respiración. De la forma que queráis. Yo he aprendido esa, creo que es una fácil y armónica, está equilibrada con los pensamientos de todo tipo y esta puede funcionar. Darnos cuenta también que la respiración es movimiento, es pausa, es movimiento y pausa. ¿Eh? Es movimiento de nutrirse de energía, pausa, que además esa pausa sirve para que el diafragma se invierta para empezar la expiración, expirar que es soltar, relajarse, vaciarse, dejar ir para volver a llenarse. Entonces, el ciclo del movimiento, de la pausa, del vaciar y del llenado, pues todo está integrado en el movimiento de la respiración. Oxigenación. 2, la activación parasimpática. Esto es, para la medicina hoy en día, fundamental. El equilibrio, la homeostasis, la regulación de todos los órganos internos y las células. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que la activación parasimpática debería regular el cuerpo y la homeostasis en el 95-97% de las circunstancias. ¿Vale? Y cuando tenemos un peligro, cuando tenemos que estar en alerta, cuando estamos en el método de defensa, en el modo defensa, en el modo huida o en el modo fuerza, ¿vale? Que esto es el sistema simpático. Pero ¿qué sucede? Que nosotros, como hoy en día, por la forma de vivir, por el estrés que llevamos, pensamos que todo nos ataca, ¿vale? Eso psicológicamente ya lo explicaremos otro día, que es nuestra imagen de nosotros mismos separada, el ego, nuestra imagen proyectada, lo único que hace es encontrar enemigos. Por todas partes se encuentran enemigos, todo el mundo me quiere atacar. Entonces, ¿qué pasa? Estoy en método defensa, huida continuamente. ¿Qué sucede? Que estamos segregando cortisol y noradrenalina continuamente. Estamos siempre en inflamación. ¿Vale? La relación científica demostrada entre el estrés y la inflamación a través del aumento de cortisol genera enfermedad, falta de longevidad, pérdida de los telómeros del ADN, en fin, un montón de cosas. Por lo tanto, la primera
y la fundamental herramienta que tenemos para activar el sistema parasimpático, ¿cuál es? La respiración. Fíjate. Entonces, cada vez que estamos conscientes de la respiración, aumentamos la oxigenación y aumentamos el equilibrio y la homeostasis del cuerpo. En todo. En el intestino, la microbiota, fundamental. En el corazón, la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia, la tensión arterial. En el cerebro, la mente, toda la activación que produce el cerebro a nivel de la respiración y sobre todo, y eso lo dice mucho Nazaret Castellano, neurocientífica, sobre todo la respiración nasal, tiene un efecto fundamental sobre las emociones positivas, sobre los pensamientos de tolerancia, de fortaleza, la actitud, los estados de ánimo positivos. ¿Por qué? Porque se genera una desactivación de la amígdala, que es la que se enfada, y una estimulación de la corteza prefrontal y de la ínsula. Está todo estudiado. Es que simplemente, o sea, hoy en día el que no lo hace es porque no quiere, no es porque tenga explicaciones, porque explicaciones hay desde las tradicionales espirituales a las científicas. O sea, que el que no quiere cuidarse y el que no quiere conocerse es porque no le da la gana. Porque razones para ello y posibilidades tenemos. Bien, entonces la respiración, segunda herramienta fundamental. ¿Qué hace además la respiración, aparte de oxigenarnos, regularnos ese eje de la mente fundamental? La verdad es que la mente no solo está en el cerebro, la mente está en el cerebro, en el corazón y en el intestino, en la microbiota. Hay millones de células, de neuronas. ¿Eh? O sea, que muchas veces la mente, cuando decimos mente, decimos aquí. No, no, no. La mente está aquí y está aquí. Principalmente. Pero todas las células del cuerpo tienen actividad mental, tienen neuroreceptores. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué hace la respiración también? Nos ayuda a algo muy importante, que era ¿cuál? La segunda palabra. A ver, la interocepción. Hablábamos de de la propiocepción, la postura. Atención en las sensaciones del cuerpo. A través de la respiración como vehículo, empezábamos a conocer y a cuidar el cuerpo interiormente. ¿Y eso cómo se llamaba? Interocepción. El, la conexión. La conexión con el cuerpo y con la mente, con el vehículo de la respiración. Y todo lo que conocemos lo podemos cuidar. Y todo lo que podemos cuidar lo podemos sanar o lo podemos regenerar. Fijaros la importancia que tiene esto. ¿Vale? Bien. Tenemos la interocepción. Pero ahora nos queda otra cosa muy importante. Ya hemos conocido el cuerpo y entonces hemos unificado la respiración con la mente y el cuerpo, mente, respiración. Muy bien. ¿Qué hemos hallado? Que cuando hacemos eso, nuestra mente se calma. ¿Eh? Hay quietud. El intestino funciona mejor, la microbiota está mejor, el corazón funciona mejor, el latido del corazón es estable y la mente encuentra serenidad, ecuanimidad, menos movimiento, menos loca de la casa, ¿vale? Y aumenta la lucidez, porque cuando estamos tranquilos, la atención se estabiliza y cuando la atención se estabiliza, podremos conocer mejor las cosas, ¿vale? Pues eso es lo que se llama estado natural de la mente. ¿Y cuál es el siguiente paso? Vamos a ver qué hay en la mente, ¿vale? Como decían los budistas, atención a la mente y sus contenidos. ¿Qué era aquello? ¿Cómo se llamaba? La introspección. Entonces, una vez que la mente se asienta, abrimos el foco de la atención y vamos a los contenidos de la mente. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué hay dentro de la caja? ¿Mm? Hay sensaciones, hay pensamientos, hay emociones, hay estados de ánimo y generalmente todos estos, ¿qué nos generan? Pues mucho sufrimiento, porque no tenemos capacidad de gestionar. El pensamiento suele ser cavitatorio, involuntario, a menudo innecesario. Los pensamientos crean emociones. Generalmente cuando un pensamiento es involuntario e innecesario, las emociones que crean no son muy positivas, más bien son dolorosas, son aflictivas. Los sentimientos que generan las emociones nos crean estados de ánimo negativos, pasivos, es toda la relación. Entonces, ¿cómo podemos cambiar todos esos estados de ánimo negativos? ¿Cómo podemos autorregularnos emocionalmente? Pues llevando la atención
a eso, a la mente y a sus contenidos. ¿Qué sucede cuando la introspección se va desarrollando? ¿Qué va apareciendo? La figura que hemos hablado al principio. El observador, hemos estado siempre observando la respiración. El observador, esa parte de la energía que observa, nace con la atención. Porque si os dais cuenta, cuando hacéis un proceso de atender a la respiración o atender el cuerpo, por un lado está lo que estamos observando y por otro lado esa parte que observa, que está todo dentro de nosotros. ¿Vale? Es todo lo mismo, pero no es igual. Es lo mismo, pero no es igual. Date el chiste. ¿Por qué? Porque son procesos que dentro de nosotros tienen diferente vibración o frecuencia de energía. El observador es la consciencia, ¿vale? Y el cuerpo es el objeto o materia que es observado. Es la partícula. ¿Sí? Entraremos en esto en otro. Vale. Entonces, el observador, que ya ha empezado con la atención a la respiración y atención al cuerpo, madura, florece con la introspección. ¿Por qué? Porque si tú estás de manera continua observando, atento a lo que hay en la caja de grillos, ¿vale? Llegará un momento en que te darás cuenta y podrás modificarlo, entenderlo, comprenderlo, gestionarlo, controlarlo. ¿Vale? ¿Esto que en psicología qué se dice? Nos desidentificamos del ego. Nos liberamos del ego. ¿Qué es el ego? El ego es nuestro representante mental. Yo soy una persona que me llamo Menganito, tengo un trabajo, tengo una posición, etcétera, etcétera, y todo eso, que es mi historia personal, mi autobiografía, yo me lo creo. Digo, yo soy eso. Y claro, si eres solamente eso, estás continuamente a la defensiva, porque eso está siempre agredido por un montón de cosas, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, como nos identifiquemos con ese personaje que hemos creado, esa identificación, como dicen los budistas, produce sufrimiento. ¿Cuál es la liberación del sufrimiento? Desidentificarse del personaje. El personaje existe, pero no es lo que yo soy. Yo soy mucho más que el personaje. De hecho, yo soy el que puede generar el personaje, quitar el personaje, poner otro personaje o hacer otra cosa. Eso es. No quiere decir que el personaje sea malo, sino lo que es negativo para nosotros es pensar que solo somos el personaje, porque eso es un reduccionismo absoluto de energía. Pensar que solo eso es un reduccionismo energético y además una causa de sufrimiento. No es que lo cuente, vosotros lo sabéis. ¿Vale? Entonces, la introspección, el conocimiento de los estados de la mente, produce la maduración del observador. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Vale. ¿Qué sucede cuando el observador madura? ¿Qué sucede cuando el observador florece? ¿Qué sucede cuando tu atención es continua? ¿Qué sucede? Pues que tú ves la vida diferente. La perspectiva, las cosas con la energía de la atención, las cosas no son iguales. ¿Vale? Y entonces, ¿qué se genera? ¿Qué es la figura que nace espontánea, natural? Se llama la presencia. Presencia es que tú simplemente te reconoces que eres algo más que el personaje. ¿Qué es presencia? Presencia es ser consciente de que tú en realidad eres el observador, que tú en realidad eres conciencia. Eso es presencia. Presencia es ser consciente de ser consciente. ¿Vale? Entonces, si tú te asientas, como dicen los budistas, en ese estado de observación y de presencia, pues generalmente la vida es más fácil. Porque si tú no te identificas con el personaje, que es el que sufre, es la víctima, pues hay muchas menos cosas que defender. Hay muchas cosas menos que sufrir. Acordaos lo que dicen también los científicos y los psicólogos. Las cosas no son ni buenas ni malas. Las cosas suceden. Eres tú el que sufre, según cómo te tomes las cosas. O sea, el mundo en realidad no te ataca. Es la interpretación que tú tienes de lo que sucede lo que te genera sufrimiento. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Vale? Hay situaciones difíciles de la vida, evidentemente. ¿Vale? Pero, ¿quién de aquí no puede estar conmigo en que la mayoría de las dificultades que he tenido en la vida al final han sido aprendizajes? Y que muchas cosas de las que en un principio pensábamos que eran cosas negativas o malas, luego en realidad las hemos agradecido, porque eso ha sido un crecimiento y una aprendizaje. Por lo tanto, lo que en principio pensábamos o creíamos que era malo, en realidad luego
Cuando cambias la actitud o cambias la visión, te das cuenta que ha sido una cosa altamente positiva para tu desarrollo, tu crecimiento y tu aprendizaje. ¿Vale? Por tanto, presencia es la maduración del observador. Y como decíamos al principio, el observador es el que determina la realidad. Porque el observador es el que hace que las partículas o la energía colapse de una manera determinada. Porque la energía es un potencial de probabilidades. Y al final, el observador es el que dice cómo es la realidad. ¿Te das cuenta? La realidad es potencialmente múltiple, multidimensional. Y es la actitud del observador el que hace que visualice o viva la vida, la realidad, la partícula de una manera determinada. Fijaros la importancia que tiene la presencia, la intención del observador, la actitud, la maduración del observador. Dejar el personaje y sustituirlo por el observador, por la presencia. Eso es una medicina para todo, para el alma, para el cuerpo, para todo, para la vida. Porque en realidad, todo proceso que estoy hablando es el proceso de la práctica meditativa, que es un entrenamiento que empieza por una práctica, pero acaba siendo una forma de vida. El arte de vivir. El arte de vivir significa que lo que tú vives, lo vives de la manera que tú quieres. Tu intención, tu motivación, tu propósito de vida está influenciando en lo que tú estás viviendo. Que eso generalmente no es lo que nos pasa, porque es la vida la que nos lleva para un lado para otro. No es nuestro propósito, nuestra intención la que determina la vida, lo que es y cómo la vivimos. No es eso, es al revés. Y eso tiene que... Eso no es así. En realidad no es así. No es así porque nosotros no conocemos nuestra propia información interior. No conocemos nuestro propio potencial energético. Porque si lo entendemos en forma de energía, lo que estamos haciendo, al no ser un observador y ser un personaje, es un desperdicio. Es un desperdicio de vida. No sé si consigo explicar. Pero es fundamental. O sea, no es cuestión de cosas que yo os esté contando. Las he aprendido y las he experimentado. Yo os estoy contando yo todo lo que leo, enseguida lo experimento, porque yo necesito saber que esa información en mí es posible. Hay mucha información que es energía y que uno todavía no tiene la madurez o las posibilidades de experimentarla. No quiere decir que esa información no sea cierta, sino que en mí todavía no es posible. ¿Mm? Pero hay que abrirse a esa actitud de que en realidad la información es energía y se puede expresar, tenemos la capacidad de expresarlo. Es decir, la vida es lo que nosotros, en realidad, con nuestro propósito, con nuestra intención y con nuestra atención, queramos que sea. Fijaros qué inmenso potencial y, por otro lado, qué inmensa responsabilidad, porque ya no le podemos echar la culpa a nadie, ni a Menganito, ni a Fundanito, ni a la vida. No, no, no. Todo lo que nos sucede en la vida tenemos la capacidad de cambiarlo, transformarlo, modificarlo. Y sobre todo aprender de ello. Es lo más importante. Vale, entonces, ¿y cuál es la última, el amor? Ya lo estuvimos diciendo el otro día. Como decía el Dalai Lama, el amor, la bondad, la compasión, la generosidad no es un lujo, es una necesidad. Es que si no existe esa empatía, esa cooperación, ese entendimiento, la humanidad va a desaparecer. Y da miedo ver lo que estamos viendo. ¿Por falta de qué? De entendimiento, de empatía, de generosidad, de compasión. Todos son egos y personajes. Y ahí sí, como estamos. Estamos en una situación altamente delicada para nuestra supervivencia. Y eso es por falta de amor, ¿no? De compasión, de generosidad, de bondad, por falta de eso. ¿Vale? Por eso es tan importante. Eso a nivel totalmente explícito, pero a nivel psicológico y a nivel científico está claro y totalmente demostrado que los factores neurofisiológicos y psicológicos que favorecen la longevidad, la felicidad, la estabilidad, las buenas relaciones tienen que ver con el afecto, con la afectividad. Pero si es que somos seres humanos 100%, aparte de porque somos mamíferos, somos 100% afectivos. Si no hay sociabilidad y la sociabilidad se genera con la amabilidad, con el afecto, pues
¿Cuáles son todos los procesos, que eso lo explica muy bien Vicente en su libro, cuáles son todos los procesos neurofisiológicos que producen infelicidad? El aislamiento, la ira, el odio, todos son emociones negativas. Cuando vivimos en la hostilidad, en la ira, en el enfrentamiento, todo eso nos produce infelicidad y pérdida de conectividad y al final es un círculo vicioso. Por tanto, por todo, porque al experimentarnos, cuando ayudamos a alguien nos encontramos mejor, aunque no sepamos nada. Es que ya no solamente en la relación familiar, sino en la relación de cualquier persona. Una persona se ha puesto de manifiesto ahora aquí en la Dana. Fíjate, la gente se ha tirado, pero es que yo estoy convencido del que ayudaba estaba muy contento. O sea, el ayudado era muy contento, pero el que ayudaba se encontraba súper bien, porque hacía un esfuerzo sobrehumano y estaban allí horas y horas con el barro y todo eso. Y eso lo hacían porque interiormente ese esfuerzo era altamente gratificante para ellos. Y se encontraban felices, a pesar del cansancio, a pesar de la dificultad. O sea, está demostrado hoy en día que el amor incondicional es una de las medicinas más importantes que existen. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco el resumen, ¿no? Vamos a concluir un poco para hacer la práctica. Tenemos que entender qué somos, más de quién somos. Que ese qué somos está más relacionado con nuestra energía, con nuestra realidad como energía. Que aunque nos veamos como cosa sólida, como partículas, la energía es onda y partícula, que esencialmente lo que nos constituye, que es invisible, por sus reglas de funcionamiento, nos otorgan una potencialidad inmensa, mucho más de lo que queremos conseguir. O sea que nuestra intención, el desarrollo de la atención, de esa observación consciente, modifica todo lo observado y tiene una capacidad inmensa, yo diría infinita o ilimitada, de generar otra realidad. ¿De acuerdo? Este es un poco el mensaje. Y que tenemos herramientas para ir empezando a desarrollar todo ese descubrimiento que empieza con la práctica meditativa, ¿vale? Que es la práctica del desarrollo de la atención, del cultivo de la atención, que produce un fenómeno de autoconocimiento y de cuidado que van de la mano y que existen, como sabéis, todos estos factores, como son la respiración, la propiocepción, la respiración, la interocepción, la introspección y la presencia que van generando esa fortaleza del observador y de la intención del observador. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, y ahora os voy a contar otra cosa. ¿Qué práctica vamos a hacer? Bueno, todo esto que hemos hablado durante los 9 meses del curso, está muy bien. Tenemos que todo. Porque somos seres humanos y nos vemos y tenemos una vida y tenemos que intentar regular nuestra forma de vivir. Pero luego también existe algo muy interesante, que es que tenemos una capacidad trascendente de comunicar, de conectar con esa parte invisible. ¿Mm? Y ahora vamos a entrar, ya que está aquí Arun, voy a hablar de algo que es altamente hindú, de la tradición Vedanta, que es la concentración, lo que es la no dualidad. ¿Mm? Que cuando hagamos la práctica, veréis que es exactamente lo mismo que las leyes cuánticas. Yo cuando me introduje en las leyes cuánticas, yo ya había hecho antes prácticas de Vedanta, del tema de la concentración pura, y todos los aspectos de esa concentración pura, lo que se llama el samadhi, lo que se llama Satchitananda, que es el aspecto del samadhi, ¿vale? Digo, pues estos son todos de las partículas elementales. La no localización del observador, el efecto túnel, el entrelazamiento, la rendija. Digo, pues esto ya se sabían los indios los hindús hace 3.000 años. Se lo están haciendo hace 3.000 años.
Y nosotros ahora pensamos que desde 1900 que nació la física cuántica, pensamos que hemos descubierto el mundo, pero si esto ya lo sabían. Bueno, pues esto es un poco lo que vamos a rematar hoy. ¿Qué es la concentración pura? Cuando nosotros asentamos la mente, tenemos dos posibilidades de autoconocimiento. Una es la introspección, que es llevar la atención a los contenidos. Pero, ¿qué dice la ley cuántica? Que somos 5% objetos, 95% vacío de energía. Hombre, el 5% ¿qué son? Los pensamientos, las sensaciones, las emociones, los estados. Bien, 5%. ¿Qué pasa? ¿Cómo conocemos el 95%? ¿Cómo? ¿Cómo sentimos el vacío existente? O sea, el vacío, no la nada como no existencia, sino cómo conocemos esa realidad que está en nosotros, que es el 95% de lo que nos constituye y es vacío de energía, es éter, es energía pura. ¿Vale? Entonces, ¿qué descubrieron los Vedanta? Los hindús, ¿qué descubrieron? Dijeron, ojo, vamos a llevar la atención al vacío de contenidos mentales. ¿Por qué? No sabían, yo seguramente ellos no sabían las leyes cuánticas, pero dijeron, si todo es lleno de objetos, ¿dónde están los objetos? Ellos creían que había Brahman. Brahman es todo. Atman, Atman y Brahman, ¿no? Entonces, que eso los científicos lo llamaban el éter universal. ¿Vale? Entonces, si Brahman es todo y lo que existe en la mente y en el cuerpo es transitorio, son objetos, vamos a conocer lo que alberga todos los objetos. Es inteligente. Ahora más todavía, porque ahora si ahora decimos que eso que conocemos es el 5 y nosotros el 95, ¿qué hacemos con la introspección? Que estamos perdiendo el tiempo, que señores, que vamos al 95, que es donde está la molla. Entonces, ¿qué dijeron aquellos señores? Bien, vamos a intentar entrar en el vacío de contenidos mentales. ¿Cuál es la puerta hacia el vacío de contenidos mentales? ¿Qué dijeron aquellos? El espacio entre dos pensamientos, el espacio entre dos pensamientos es una puerta hacia lo infinito. El espacio, el vacío entre dos contenidos, fíjate si sabían, el vacío, el espacio entre dos contenidos es una puerta hacia lo infinito. ¿Y sabéis cuando yo hacía esta práctica que me venía? Alicia del País de las Maravillas. El conejo que abre la puerta y se mete dentro. El mundo de infinitas posibilidades. Alicia, dice el País de las Maravillas. Ese es la puerta. La puerta es el vacío. Como no podemos entender y no podemos experimentar el vacío existencial molecular de nuestras células, porque todavía nuestra mente no sabe, tenemos que encontrar un camino. Y el camino es el vacío de contenido. Y esa es la práctica. ¿Por qué? Porque el vacío, la vamos a hacer esa práctica para acabar. El vacío de contenidos mentales, siempre hay un vacío, un espacio entre dos pensamientos. Lo que pasa es que nosotros, igual que nos pasa con el vacío existencial, molecular, no nos damos cuenta. Pensamos, creemos que los pensamientos van... No, no, no. Ya dijeron los hindús y los budistas que en realidad la atención a los pensamientos es como una cuenta, es como un collar. ¿Os acordáis de aquello? Una cuenta de perlas, decían, que hay una perla, un espacio, ¿no? Una cuerdecita, otro espacio. Una perla, ¿eh? Como un collar. Eso es la realidad. El tesoro de la realidad se expresa en perlas con espacios, con espacios discontinuos. Esa metáfora la recordáis también. Bien, pues eso es el enfoque. Y resulta que ese enfoque tradicional espiritual de los budistas, de los hinduistas, es lo mismo que están diciendo ahora los científicos. Lo mismo. ¿Vale? Entonces, que vamos a seguir lo que aquellos hace 3000 años hacían. Vamos a hacerlo hoy. Vamos a intentar
enfocarnos en el espacio entre los pensamientos. Y el espacio va a producir unos efectos. Yo voy a intentar hacer la práctica que hago yo. Yo voy a daros una instrucción. Puede que surja lo que surja. Aquí no hay nada. Lo único que es importante que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Que el espacio entre los contenidos mentales es una analogía del espacio inherente que existe en nosotros en el 95% de nuestra vida y que merece la pena ser conocido y experimentado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a acabar con esta práctica. Vamos a hacer una práctica que en realidad vamos a hacerla con esta profundidad, pero como siempre vamos a entrar primero en prácticas secundarias de inicio. Vamos a hacer la propiocepción, vamos a seguir el cuerpo en el escáner corporal. Voy a llevaros a la práctica de la coherencia cardíaca, que es muy importante, ¿os acordáis del último día? Intentar sentir el latido del corazón, atención, o sea, unir la mente, que significa cerebro, corazón e intestino, microbiota, ecosistema vital, ¿vale? Desde esa coherencia, desde esa sincronicidad, es muy fácil, desde esa gratitud, desde ese agradecimiento, desde esa bondad, vamos a intentar entrar en la mente y nos vamos a enfocar no en lo que vemos, no en lo que surja, sino en el espacio entre las cosas que surgen. Y vamos a ver qué sucede. ¿De acuerdo? Como diríamos, buen viaje. Vamos a empezar. ¿Te ha escuchado bien por ahí? Venga, pues vamos a compartir este viaje final de curso y luego comentamos.